Listo. Presenta, Ale. Ok, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Bienvenidos a este coloquio Diáspora, Democracia y Propensión del Ejercicio de Derechos de la Diáspora Venezolana. Les habla Alejandro Oropeza, CEO del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Así hoy tenemos la segunda sesión de este foro. La primera fue el 27, ¿verdad? Y con otros invitados, con otros ponentes. Hoy tenemos a otros participantes cuya bienvenida particular la va a dar Julieta. Bien, lo que quería destacar muy rápidamente era que este coloquio de la diáspora, que se trata precisamente sobre democracia y propensión de ejercicio de derechos, viene a completar o a complementar una serie de actividades que venimos ejecutando en el Observatorio de la Diáspora, que tiene que ver con el estudio e investigación de las disposiciones de los venezolanos en la diáspora a ejercer derechos, tanto en Venezuela como en la ciudad donde se encuentra residiendo. En este sentido, nosotros realizamos a finales del año pasado un estudio global sobre esta propensión a participar que estaremos presentando en el próximo mes de marzo en las ciudades de Miami y de Washington, acá en Estados Unidos, así como va a ser uno de los temas que se va a tratar en la activación del acuerdo de cooperación suscrito entre el Observatorio de la Diáspora Venezolana y la Universidad Central de Venezuela. Entonces, igualmente estamos iniciando una fase, otra fase de actividad en el sentido de ubicar liderazgos relacionados con el tema. Así que segunda fecha del coloquio de ejercicio de derechos, pues viene a complementar estas acciones y a informar, a discutir, a reflexionar sobre estos hechos. Entonces, yo les quiero dar una bienvenida muy grata a todos los participantes y, por supuesto, a los ponentes, a los facilitadores que hoy nos acompañan, con un saludo muy especial a los que en este momento se encuentran acá, que es Yorelis Acosta y Pedro González Marín. Yorelis Acosta compartimos casa, pues también el Sendes es mi casa. Y a Pedro González Marín, amigo y compañero de vieja data en nuestros recorridos al norte y sur y este oeste de Venezuela durante las ejecuciones de los proyectos del Observatorio Hannah Arendt hace ya algunos abriles. Así que bueno, bienvenidos todos y Julieta, adelante. Hola, bueno, bienvenidos. Gracias por participar. Para nosotros desde el observatorio es un placer tenerlo. Además, todos tenemos sangre UCBista, aunque el profesor Pedro es de la UDO, pero hizo algo en la UCB, así que todos tenemos una Pasó sangre. por Sendes, pasó Pasó por por Sendes. Sende, sí. Bueno, voy a presentar a Yorelis Acosta, es psicólogo clínico, tiene estudios de posgrado en intervención psicosocial, psicóloga social y ciencias políticas de la UCB, investigadora en el área sociopolítica en el Centro de Estudios de Desarrollo CENDE, y el tema que ella va a exponer es realidades en la frontera. Adelante, Yore, si quieres agregar algo a tu presentación, chévere. No, está bien. Muchísimas gracias y mucho éxito en todas estas actividades que realiza el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Muy importante y además muy contenta de integrarme también a las actividades que ustedes realizan. Entonces yo voy a compartir pantalla, Julieta, si me permites. Ya te habilito. Listo, Yore. Okay. Listo. Bueno, esto recoge parte de mi trabajo del estudio de las fronteras desde los últimos, digamos que 8 años. Yo he estado cerca, ya les comentaré por qué
me comienza a interesar esto y como bien dijo Julieta, en estos momentos yo soy investigadora del área sociopolítica del CENDES. Bueno, no voy a hablar sobre las olas de migración, yo me quiero centrar en la última, en 2015 en adelante, que es la más masiva, la de los migrantes o los caminantes, como se le empezó a llamar en un primer momento, esto a partir del 2015. Y fíjense que estas son parte de las fotografías que empezamos a ver en la frontera, una frontera además viva, muy activa, muy dinámica, donde los grupos que hacen vida allí o las personas que hacen vida allí son totalmente diferentes, ¿no? Diferentes en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de la frontera, cuando hablamos de la frontera, yo he trabajado específicamente en la frontera colombo-venezolana y esa es una primera precisión que hay que hacer porque también tenemos fronteras con Brasil, tenemos fronteras marítimas que se han estudiado mucho menos, aunque yo hace 2 años también tuve una publicación estudiando las fronteras marítimas y cómo hay venezolanos que se lanzan al mar desde Falcón o desde Sucre buscando otros espacios, yendo bien hacia Aruba, Curazao o hacia Trinidad y Tobago. Y nosotros nos enteramos de esa partida por naufragios de las embarcaciones que comienzan a llamar muchísimo la atención. Ahí es otra realidad, por tanto yo quiero centrarme en esta, la de los caminantes, de los venezolanos que empiezan a descubrir que pueden llegar caminando al sur, a Chile, a Argentina, Perú y a llegar a otros espacios. ¿Qué empujó a los venezolanos a irse? Bueno, sin duda el desastre económico y la crisis humanitaria compleja ya de muy larga data. Y quería también resaltar esto como lo otro que nos llama la atención en las fronteras, que es desplazarse por el Darién y tratar de llegar a Estados Unidos y cómo esto se ofrece a las personas que están en un estado de precariedad o de desesperación y lo ofrecen como si se tratase de un tour donde usted va a irse a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces sale de Venezuela, va hacia la Arauca, pasa la Trocha, a usted en el Arauca, fíjense lo que dice allí, va a tener hospedaje, 2 comidas, un SIM para que hable con su familia y vaya informando, taxi, y quien lo lee así piensa que ese paseo, que ese trasladarse a los Estados Unidos va a ser pues un turismo maravilloso, sin pensar que es lo de las fotografías que están allí, que les toca caminar, que ese alojamiento o hospedaje pues es en la selva, es en el piso, expuesto a la muerte y a muchos otros peligros. Esto tiene un costo, ¿verdad? Así que mientras unos van saliendo desesperados, otros también pueden pensar que hay un mercado allí que se le puede sacar partido. Luego, como les decía, las fronteras, yo me he concentrado más en la frontera colombo-venezolana, que son más de 2.000 kilómetros. Por eso que cuando decimos yo he hecho observaciones en la frontera, hay que ubicarse en qué parte de la frontera, porque son 2.000 kilómetros. Y Migración Colombia informó esto que ustedes ven allí, que para el año pasado teníamos 2.800.000, o sea, casi 3 millones de venezolanos y que en agosto había disminuido un poco. Por tanto, eso nos habla de la movilidad. ¿A dónde se movieron esos venezolanos? ¿Se devolvieron o siguieron a otros espacios? Los distintos pasos de frontera formales, cuando hablábamos de los pasos formales, hablábamos de generalmente los 3 puentes que existían, que nos comunican por Táchira hacia el norte de Santander, que es el espacio de la frontera más activa, incluso de América Latina. Hablamos de el puente de Ureña, el puente de Simón Bolívar, que es el que está en San Antonio, y el de Puerto Santander, ¿verdad? Son 3 realidades totalmente distintas, pero a la vez existen pasos informales o trochas. Otra de las cosas que me llamó la atención en estos pasos que me ha tocado hacer observaciones y pasar incluso por trochas, es como también las personas deciden abrir un camino nuevo hacia Colombia, pones una cuerda y entonces tú eres dueño de ese pedazo de tierra por donde comienza a pasar gente
y te van pagando también para que logres pasar o te dejan pasar lo que serían artículos de contrabando. No es sorpresa para nadie que siempre ha existido un comercio ilegal, una economía ilegal en estos espacios de frontera, que la gasolina, por ejemplo, siempre fue el instrumento, el material más requerido, pero esto se hace además con la vista gorda de los entes de seguridad que están en esos territorios, tanto de Venezuela y Colombia, porque muchas familias viven de ese tráfico ilegal de mercancía. En el tiempo de la crisis, de la escasez, 2016-17, comenzaron otras mercancías a aparecer también, pero en sentido contrario, de Colombia hacia Venezuela. La gente salía a comprar comida hacia Colombia e incluso trabajar y estudiar, y eso es lo que se conoce también como el migrante pendular, que es el que, bueno, vive en Venezuela, pero pasa la frontera, estudia, regresa, compra su comida y regresa. Y también apareció otra actividad que es organizar, en ese momento se organizaban viajes de varios estados del país, incluyendo Caracas, viajas toda la noche, te pasan la frontera, haces mercado en Cúcuta y te regresabas con tus medicinas o te regresabas con los alimentos, ¿no? Que sobre todo en el tiempo de la escasez, para la gente que podía hacer eso, gente que empieza a viajar entonces para traer mercancías y vender, y eso generaba otros ingresos. Por otra parte, como les decía, esos 2000 kilómetros no es una línea que separa dos países, es una frontera integrada, viva, es una franja más bien peligrosa y donde estaba desdibujada, y por eso muchos venezolanos tenían cédula de identidad de Colombia y viceversa. Muchos más colombianos tenían cédula de Venezuela o existían parentescos, familias, vivías en un lado y en otro, pero eso cambió después del 2015 por enfrentamientos, situaciones violentas que se presentaban allí y que el gobierno venezolano decide cerrar la frontera. Señalar también que a pesar de que hay diferencias en la frontera que nos separa de Zulia a Colombia o Táchira o Apure, distintas realidades, hay distintos grupos irregulares que viven. Yo quisiera resaltar, y por eso empiezo yo a estudiar el mundo de las fronteras, es el sufrimiento de la gente común que vive allí. La gente que vivía en San Antonio, que tiene su negocio, la gente de bien, y que tiene que ver todos estos cambios y sentirse sobre todo inseguro, desprotegido como ciudadano ante la violencia, ante la presencia de grupos irregulares, ante una doble institucionalidad y en general es ese sufrimiento consecuencia de una baja calidad de vida de las personas. La crisis entonces en Venezuela comienza más bien en esas fronteras desde hace mucho tiempo. Estoy hablando 10 años, por ejemplo, la gente de Táchira hace cola por gasolinas, el bolívar deja de tener importancia y es el peso colombiano el que comienza a tomar espacios allí, y si uno lo ve en este momento, 2024, nos parecería normal la doble moneda, ¿verdad? Donde aquí en Venezuela, yo estoy en Caracas, pues ya todo se está cotizando en dólares, donde casi nadie tiene bolívares en la cartera, te pagan en bolívares, pero esos bolívares se quedan en el banco y tú haces transacciones con ellos, pero en general ya el dólar es la moneda que se acepta. Pero en el límite con Colombia es el peso colombiano desde hace muchísimo tiempo. Si usted va a un mercado, si usted va a tomar un taxi, si va a pagar el transporte público, la moneda es el peso. Incluso hoy día la moneda es el peso. Es mucho más fuerte, tiene mejor aceptación que el dólar. ¿Okay? Entonces ya eso cambia o nos va caracterizando una vida totalmente distinta
que se desconoce en el centro de la ciudad, que no sé si el gobierno lo sabe o no lo sabe, o toma controles o no, o es lo que yo llamo esa coexistencia de una economía formal, informal e ilegal. Esa sería otra característica de ese vivir en fronteras. No es que hay una economía informal como ocurre en el resto de las ciudades, que pueden haber ventas en la calle, usted vende ropa, vende comida. No, aquí hay una economía ilegal de contrabando, de rubros que se van a ir sumando, incluso cabello de mujer, porque pasando por las fronteras también te pueden decir, te compro el cabello, sobre todo las chicas que tienen el cabello largo, mucho más largo, ¿verdad? Y eso es un bien, todo eso son bienes que se cotizan en la frontera. Y que para esos migrantes o esos caminantes o esos desplazados, va formando parte de los activos con los que ellos tienen para seguir en su caminata. Me llevo algunas cosas en mi cartera, me puedo llevar una botella de miel, por ejemplo, algo que yo sepa hacer y con eso voy vendiendo en el camino y también puedo ir vendiendo el cabello y otros servicios. Bueno, en el 2015, de repente, fíjense la fotografía del medio superior, despertamos un día y estaba cerrada el puente Simón Bolívar con unos containers sumamente pesados, eso ya tranca ese tráfico hacia Colombia. No había, obviamente no había ya paso de carros, pero sí las personas pasaban caminando y una vez que cierran esto, se comienza otra crisis política, institucional y también económica, porque la frontera resultó ser pues un aliviadero para aquellas personas que no tenían dinero, no tenían comida o tenían un enfermo grave y ir a Colombia a buscar la medicina, eso puede producir cierto alivio. De hecho, hubo momentos, varios momentos en 2016, 2017, como la población represada en esta situación y desesperada, bueno, empujó para romper algunos cercos de policías y pasar a Colombia. Hablábamos antes sobre las oportunidades que también ha tenido Colombia en relación a la diáspora venezolana, y es que a ellos también se les ha generado, sin duda, muchos problemas, pero muchas oportunidades. Y en este momento de la crisis, grandes líneas de supermercados de Cúcuta esperaban a los venezolanos en transporte al final de los puentes para trasladarlos a hacer mercado, compraban y los devolvían al final del día, ¿verdad? Y eso generaba también y movilizaba la economía. Esto sería el caos más o menos normal en los últimos años, ¿no? Luego, mucho tiempo después, muchos años después, se mueven esos containers, ya el flujo de peatones empieza a ser normal, se ensaya con un carnet migratorio para también saber quiénes, poder llevar una contabilidad de quiénes son los venezolanos que pasan y regresan. Generalmente ese carnet migratorio lo sacaban aquellas personas que tenían la migración pendular, pero Colombia pues se convirtió en ese espacio de tránsito para algunos, de salida para otros. El aeropuerto de Cúcuta comienza a crecer y a ser internacional porque Venezuela con su crisis, con menos líneas, con menos vuelos, una manera de salir de aquí para la clase media y profesional era salir por Cúcuta y allí tomas vuelo a cualquier parte del mundo. Nosotros estábamos pues encapsulados aquí en el país. Habrán escuchado ustedes, bueno, en este contexto, perdón, en este contexto surge una investigación en el 2011, me invitan unos periodistas a responder esta pregunta, que es, bueno, cómo se usan las redes sociales y la tecnología de la comunicación en los migrantes venezolanos y quiénes son las ONG de acción humanitaria que ofrecen este tipo de protección a los venezolanos. Entonces, fue una investigación muy compleja porque todavía estábamos en pandemia con la restricción de movilidad y bueno, me toca a mí coordinar, esto ya está publicado 2022, me toca coordinar toda esta parte metodológica, cómo recopilamos información. Si yo desde Caracas no me puedo mover,
Entonces, con investigadores de la región, estuvimos haciendo observaciones en 5 puntos formales de la frontera, en San Antonio, Ureña, La Grita, Boca de Grita, en Táchira, Tibú, en Zulia. Recopilamos información de cuáles ONG estaban allí presentes, muy cerca de la frontera, cuáles eran nacionales, cuáles eran internacionales, medianas y grandes, y qué tipo de ayuda ofrecían. Terminamos recopilando 4 tipos de información. Además de responder la pregunta de investigación, yo pude recopilar información sobre los migrantes que estaban pasando en ese momento, 21-22, observaciones de campo, eventos que ocurrieran durante ese periodo de observación, enfrentamientos debajo de los puentes y fotografías de esa realidad de la frontera. Realmente vivir en la frontera, en un estado de frontera, es mucho más complicado. 2 minutos, 2 minutos, Yorelis. Chévere, estas fotografías son propias, a mí me ha tocado pasar por trochas y en la inferior izquierda vean lo que sería un paso de frontera normal, un pueblo venezolano a punto de pasar uno de esos puentes con movimiento, con irregularidad, y seguramente ustedes escucharon, abrieron el nuevo puente que iba a ser muy moderno. Fíjense la diferencia entre aquella gente, buhoneros, venta, irregularidad, versus esto, que es el puente binacional Atanasio Girardot, ¿verdad? Vacío. Sí pueden pasar los carros, pueden pasar de Venezuela para allá, de lado y lado, pero usted necesita un permiso muy costoso para pasar. Por tanto, la gente, usted toma un taxi, la va a dejar allá y usted tiene que seguir, ¿verdad? Pero hay mucho más control para sellar pasaporte, no hay venta de buhoneros en ese momento. Una de las cosas más duras que me ha tocado como investigador es pasar por debajo de los puentes. Debajo de los puentes hay vida, hay ilegalidad, hay mucha gente. Hay un terminal debajo del puente Simón Bolívar. Usted de ahí se puede ir a Bogotá y puede ir hacia el sur. Allí lo toma todos los venezolanos que van sin pasaporte. Pero para mí, y ya estoy cerrando, Tomás, la investigación no quedó allí. Se respondió eso, pero a mí me permitió perfilar a los migrantes venezolanos, trabajar en profundidad otros aspectos que hemos dejado de lado, como la salud mental de los migrantes, cuáles son las emociones que los acompañan, que no hay ningún tipo de ayuda para eso. Me ha permitido también vincularme con académicos que están en Cúcuta. Las universidades han crecido bastante y en el año 2023 fundamos la Asociación Académica por el Estudio de la Frontera Colombo-Venezolana y estamos ahorita coordinando una materia binacional sobre frontera, migración y desarrollo que va a tener el aval CENDE, definir cuáles son los cambios en la estructura familiar venezolana y tratar de también entender cuáles son los recursos psicológicos que necesita un migrante para tener éxito. Y serían, bueno, llevarse, irse preparado, recursos psicológicos y una gran capacidad para enfrentarse a cambios drásticos. Hablamos de migración, pero también de los que nos hemos quedado aquí, que tenemos una nueva realidad y una nueva estructura familiar. Todos tenemos gente fuera, así que gracias a ustedes por la oportunidad y ahí están mis redes y mis datos para cualquier información y pregunta. Gracias, Yorelis. Gracias, Ya Lloret. voy a dejar. Listo. Bueno, como ya el profesor Robinson llegó, así que podemos seguir con el orden que teníamos de las ponencias. Creo que está ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, no veo el profesor Robinson, ya lo voy a presentar, que tengo mi chuleta aquí. Es máster en ciencias, director de la Escuela de Computación de la UCB, secretario general de ASOVAC, Caracas, y el tema que nos va a presentar hoy es auditoría en sistemas electorales. A ver si está por ahí. Porque está Listo, ya me estoy conectando. chévere. Por favor, te pediría para yo compartir. ¿Lo puedo hacer de una vez? Sí, 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 está habilitado. Ok, dame un segundo entonces, por favor. Dame buscar un vasito de agua, por favor.
Un tráfico te vasito de agua. cansó. Ya. No, es que no tienes idea de cómo está Caracas. Bueno, eh, Llorelli, tú estás en Caracas. No te tocó salir. Bueno, hacia Baruta, que no había mucha, porque la cosa era como más Ah, hacia no, el no, centro. no. No, yo estoy en los alrededores de la Universidad Central y esto ha sido una verdadera pesadilla. Eh, Vamos a poner acá. Ok, vamos a ver acá. Vamos a compartir. Ya. Uy, no sé cómo compartir acá. ¿Será esto? ¿Lo ven? ¿Ven la presentación? Sí, Ok. Disculpen solo un segundo para buscar un vaso de agua y comenzar. Comenzamos esto. Colocamos los audífonos. Perfecto. Activamos la cámara. Ok. Aquí estoy. Bien, ¿me escuchan? sí, sí, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpen la demora, hoy ha sido un día verdaderamente agotador. ¿De cuánto tiempo dispongo? 20 minutos, Perfecto, lo haré lo más rápido pero posible. relájese que lo estábamos esperando, así que con calma ya llegó. No, pero tengo acelerado, mi carro sin aire, no se imagina lo que es. No. Bien, vamos a hablar entonces en este encuentro de un tema distinto, no es directamente orientado a la diáspora, sino a conocer el sistema electoral. Sin embargo, con la experiencia que tengo, puedo trabajar algunas cosas que tienen que ver con los votantes venezolanos en el exterior. Entonces, bueno, la titula así, son confiables los sistemas electorales y, bueno, la parte de auditorías en las elecciones. Yo, yo soy licenciado en computación con maestría en ingeniería en redes en la Universidad Simón Bolívar y en Japón, respectivamente. En este momento soy ex director de la Escuela de Computación de UCB. Al momento de la invitación era director, ya no. Hicimos cambio ya de dirección. Pero lo que sí sigo siendo desde hace 15 años o más es miembro de la red de observación de Asamblea de Educación. Ya tenemos no mucho más de 15 años. Nuestro primer trabajo de observación fue durante el referéndum de revocatorio que fue en 2004. O sea que más acercamos a los 20 años de trabajo, pero con el formato actual son casi 18 años de trabajo. Además de eso, tengo formación en sistemas electorales, he sido auditor del sistema automatizado del CNE, yo coordiné la auditoría académica que se hizo en el año 2021 completa al sistema automatizado del CNE, una auditoría que duró un poco más de 3 meses. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en auditorías en áreas electorales fuera del país. Además, no lo coloqué allí, soy miembro principal de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. Acabamos de arrancar nuestra gestión ahorita en enero. Es decir, tengo un trabajo en el área electoral, en la parte técnica del área electoral, que ya roza las 2 décadas. Entonces, bueno, para hacerlo breve, vamos a revisar un poquito, muy por encima, lo que son los procesos electorales. En cualquier proceso electoral, desde una junta de condominio hasta las presidenciales, pasando por cualquier tipo de elección, hay varios procesos que se tienen que realizar. Eso viene así desde la época más antigua, desde los griegos o antes de ellos. Podemos identificar intuitivamente algunos elementos que se tienen que dar, asumiendo, por supuesto, de antemano que alguien tiene el rol de autoridad electoral. Ese alguien varía en cada jurisdicción
Puede ser una junta de condominio, puede ser el director de una escuela, puede ser quien sea. En el caso venezolano nacional, es el Consejo Nacional Electoral. Como les dije, yo soy miembro de la Comisión Electoral de UCE, nosotros somos la autoridad electoral para el ámbito de la Universidad Central de Venezuela y así sucesivamente. Pero independientemente de quién sea la autoridad electoral y de qué se trata la elección, básicamente tenemos estos elementos. Tenemos una fecha, es decir, las elecciones se hacen en un periodo determinado. Tenemos unos candidatos, vamos a ver cómo se revisa ese tema de los candidatos. Tenemos un registro de votantes válidos, lo que llamamos el registro electoral. También tiene otros nombres, se le llama registro electoral, se le llama padrón electoral, se le llama listado de electores, diferentes legislaciones, pero tenemos que saber quiénes están habilitados para votar en una elección particular. Luego, el tema de campaña electoral. Finalmente, el punto álgido es la forma como se elige, el formato como se eligen esos candidatos. Y por último, la presentación de los resultados. Entonces, en todas las elecciones vamos a conseguir básicamente de manera muy simplificada esos 6 elementos. La fecha en que se va a hacer, quiénes van a participar en la elección, quiénes van a participar en la elección, pero del lado de los votantes. O sea, a quiénes vamos a votar y quiénes son los votantes. La campaña electoral, en el caso de que la haya, el formato de selección, que es a mano alzada, por votación, manual, por papelito, por asamblea, etcétera, como sea. Y luego la forma de la presentación de los resultados. Y lo que se trata esta presentación es de hacer un vistazo de cada una de esas etapas y cómo nosotros podemos, de alguna manera, la sociedad civil, estar encima de estos procesos y verificar que estos procesos se están haciendo de manera adecuada. El primer punto es la fecha. En general depende de una legislación específica. ¿Okay? Hay elecciones que se hacen de manera automática. Cuando llega a un punto automático, ya automáticamente en esa fecha se hace, que también definidas en la legislación. Por ejemplo, las elecciones norteamericanas normalmente se hacen un martes, el primer martes de noviembre, de cada 4 años. Entonces, ahí no hay mucho para dónde moverla. Pero eso es por tradición, por una legislación particular. En el caso venezolano, nosotros sabemos que hemos tenido cambios con eso. Nosotros, cuando verificamos la fecha de las elecciones, en general depende de la influencia de los factores políticos. Es decir, la presión política hace que la fecha no sea más allá de lo que toca. Por ejemplo, sabemos que tocaría elecciones este año porque no pueden ir más allá del 2 de febrero del año que viene. Pero, sin embargo, la autoridad electoral podría decir que la elección se hace el 1 de enero del año 2025. Eso la legislación venezolana ni lo aprueba ni lo niega, es decir, es potestativo de la autoridad electoral. Usualmente, una vez que se define la fecha, se empiezan a contar hacia atrás el resto de los procesos. Es decir, no se dice, mira, voy a cortar el registro electoral aquí, ni voy a hacer las inscripciones en tal fecha de los participantes, y luego te digo cuándo son las elecciones. Sino, una vez definida la fecha de las elecciones, entonces, hacia atrás, se hace un cronograma electoral, donde entonces vas fijando, un mes antes tiene que estar terminada la auditoría electoral del sistema, 15 días antes máximo tienen que estar terminados los listados de electores, 10 días, a lo sumo de 10 días antes tienen que estar terminados el problema de los cambios o alianzas, incluso se puede hacer hasta el día antes de Venezuela, etcétera. La campaña electoral va a durar de tanto a tanto, una vez que se fija la fecha de la elección. Pero no tenemos una seguridad estricta de cuándo va a ser esa fecha de la elección. Justamente uno de los problemas que tenemos en este momento es la presión que se está haciendo desde muchas partes para que haya una fecha, porque esa fecha va a definir todo lo demás. ¿Qué podemos hacer las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, una vez que está definida la fecha, verificar pues que efectivamente no se estén saltando los plazos para la inscripción de los candidatos, no se estén saltando los plazos para las alianzas, no se estén saltando los plazos máximos para la definición para el corte del registro electoral, etcétera. Podemos verificar, auditar de manera con una presión real estos cumplimientos. Realmente no. Realmente la respuesta corta es que no lo podemos verificar. En el mejor de los casos, nosotros levantamos informes donde vamos diciendo si detectamos algún tipo de irregularidad. Les voy a dar un ejemplo histórico, el adelanto de las elecciones presidenciales de 2012. Cuando las elecciones tocaban hacerlas en 2012, era conocido políticamente que en ese momento el presidente Chávez estaba muy mal de salud. Si las elecciones hubieran sido de forma normal, como se hacían hasta ese momento, las elecciones iban a ser en diciembre de ese año, pero se suponía o se preveía los políticos que el presidente Chávez en esa fecha iba a estar
bastante mal, cosa que como ocurrió en realidad. Y fue la primera vez en nuestra legislación que se adelantaron las elecciones a octubre. Sin embargo, la ley lo permitía. Ese anuncio se hizo en marzo, se anunció la fecha oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y recuerdo una frase de la doctora Tibisay Lucena que ella dijo: no hemos adelantado nada, lo que hicimos fue poner una fecha. Y ella tenía razón desde el punto de vista formal, no adelantaron nada, pero todos los venezolanos sabíamos que lo adelantaron. ¿Lo adelantaron para qué? Para que el presidente Chávez pudiera participar en unas condiciones más o menos viables. Realmente, es un comentario personal, yo creo que el presidente Chávez pudo haber decidido de hacer eso y mejorar su salud y hubieran cambiado mucho las cosas en Venezuela. Pero esa es la realidad. La realidad es que no podemos obligar a que haya una fecha específica y por eso es que en este momento los factores políticos están presionando para una eventual fecha de elecciones que podría ser tan próxima como mayo, podría ser tan lejana como diciembre. Y no tenemos forma de decir que eso es incorrecto, porque la legislación lo permite. Lo único que está en la legislación es que una vez que se hagan las elecciones, el próximo periodo comienza el 2 de enero del año que viene. Entonces, esa es la realidad. 2 de febrero. Pero una vez que están las fechas, entonces, bueno, vamos al punto de los candidatos. ¿Qué podemos verificar sobre los candidatos? ¿Qué podemos saber si está bien hecho o mal hecho? Una vez que se pone la fecha, hay ciertos procedimientos y condiciones para que los partidos y los candidatos se voten. Nosotros en este momento tenemos la vista puesta en unas elecciones presidenciales, con las cuales estamos hablando de candidatos individualizados. Pero la elección podría no ser por un candidato, podría ser, por ejemplo, por las elecciones legislativas, con la cual no estamos eligiendo candidatos, sino listas de candidatos o partidos políticos. Lo mismo, igual, por supuesto, si la elección es presidencial, podemos votar por partidos, pero al final estamos votando por el candidato. Las condiciones de los candidatos pueden ser alteradas por decisiones judiciales o de otra índole. Tenemos la mala experiencia en el país que se han inhabilitado candidatos incluso después de haber ganado la elección, como en el caso de Barinas del año 2021, que se inhabilitó al candidato una vez que ya había sido proclamado por el CNE. Utilizando subterfugios, a nuestro modo de ver, subterfugios administrativos. El tema es cuándo se inscriben los candidatos. La inscripción de los candidatos está automatizada. Sin embargo, responsablemente tenemos que decir que esta parte del proceso no ha sido auditada de manera independiente. Es decir, nosotros vimos el software de las máquinas de votación, pero no hemos auditado el software que se utiliza para que los candidatos se inscriban. No hemos verificado el software que permite que los candidatos se inscriban. ¿Qué significa eso? Significa que si un candidato se inscribe un día después del plazo, unas horas después del plazo, o se inscribe con algún tipo de irregularidad, nosotros no podemos, digamos, los auditores, no podemos verificar si efectivamente eso está ocurriendo. Entonces, esa es una alerta que lanzamos. ¿Qué significa eso? Que una vez que termine el plazo de inscripciones, es el CNE el que dice que estos fueron los candidatos y se inscribieron en estos días y a estas horas y cumpliendo estos requisitos. Tenemos otro problema que ya es de índole político, en el cual no trabajo mucho, o digamos, no me expreso, porque no es mi competencia en la red de observación electoral, tengo competencia para expresarme en forma política, que tiene que ver con las inhabilitaciones que hay en este momento. Por ejemplo, lo que hizo el Tribunal Supremo de mantener las inhabilitaciones de María Corina Machado y de Enrique Capriles. Ya esos son juegos de tipo político, y hagamos lo que hagamos, eso entra en el ámbito de la política. Dentro del ámbito de la tecnología no podemos hacer prácticamente nada para forzar a que eso se pueda hacer. Una cosa que puede afectar los resultados es las coaliciones. Los partidos se pueden presentar, los candidatos se pueden presentar por coalición, y las condiciones de aceptación e incorporación de las alianzas requieren verificación por parte de los participantes. Esta parte del proceso, si bien es automatizada, no es parte de la máquina de votación, con la cual no la hemos verificado de forma independiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que los partidos políticos, hasta este momento, creo que esto debería mejorar en estas elecciones. Una vez que terminan estos lapsos, deberían todos los partidos políticos y todos los participantes tener un listado de cuáles son las alianzas aceptadas, los cambios aceptados y las modificaciones aceptadas para el conteo de los votos. ¿Por qué? Porque eso da transparencia. Por ejemplo, en el caso de que un candidato decline, ¿a quién va esos votos? Eso se puede hacer hasta el día antes, porque por razones lógicas,
un candidato se puede retirar hasta el día antes de las elecciones, o podría, por ejemplo, fallecer, cosa que no ha ocurrido en Venezuela una semana antes, pero sí ocurrió con algunos candidatos a concejalías y alcaldías una semana antes de las elecciones. Eso ocurrió en Venezuela en las últimas elecciones legislativas. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Tenemos que presionar para que esa parte del proceso automatizado, del proceso se automatice y genere un listado confiable para todos los actores. Fíjense, este ejemplo que ocurrió en el año 2017, la oposición reclamó el triunfo en el municipio de Arzobispo Chacón de Canaguá, en el estado de Mérida, y el CNE dijo que había habido una declinación del candidato del Partido Comunista de Venezuela y una alianza a última hora con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con ese cambio, el candidato del PSUV ganaba por algunos poquitos votos, por 43 votos, algo así. Sin embargo, ese cambio de alianza no era conocido por todos los partidos y no estaba registrado aparentemente en el sistema. Aparentemente, voy a decirlo de manera muy, digamos, muy formal. Tengo que ser muy serio. No puedo asegurar que eso no estaba en el sistema. Sin embargo, en lo que se había publicado no estaban esas alianzas. Eso no puede ocurrir en los próximos procesos electorales. Los procesos electorales tienen que garantizarse que en el proceso de auditoría también se audite que esos cambios de alianza sean conocidos y sean respetados, para que no ocurra que a última hora un cambio pueda generar un conflicto porque ganó alguien, porque se le sumaron unos votos que al principio no eran para él. A menos que todos los candidatos sepan con suficiente antelación que eso está así y que esos votos se van a contar así. Eso es bien importante, porque el conteo de votos se hace bien, pero luego el cambio depende de estas condiciones que puede poner el CNE. Tenemos la fecha, tenemos los candidatos, ahora vamos al registro de votantes. El registro de votantes en Venezuela es el registro electoral. El registro electoral por legislación en Venezuela es permanente. En teoría, en cualquier momento, una persona puede acudir a una sede del CNE y registrarse en el registro electoral. Bien sea porque cumplió la mayoría de edad, o bien sea porque nunca estuvo registrado y ahora quiere registrarse, o bien sea porque cambió su situación legal, que era extranjero, ahora se nacionalizó, y con esa nacionalización pasa a un nuevo registro que le permite votar en las elecciones, de presidente, cosa que no puede hacer si es nacionalizado. Por cualquier cambio, las personas pueden ir al CNE. Aproximadamente de forma bimensual se hace un corte del registro electoral. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es porque usted se inscriba hoy en el registro electoral, automáticamente aparece en la página del CNE. Ese corte no es automático, sin embargo, no hemos tenido evidencia masiva de que las personas se registren y después no salen. Normalmente salen en el próximo corte. Usualmente los partidos políticos tienen acceso a estos cortes y pueden revisar los sucesivos cortes para ver si hubo algún tipo de movimiento sospechoso, o bien un crecimiento inusitado del registro, o bien una caída del registro, o bien cambios en los centros de votación. En el caso en el exterior no se han habilitado las sedes consulares, eso es un gran problema, porque en muchos países por temas políticos no hay sedes consulares, y en otros países donde sí hay sedes consulares, tenemos constancia de que los venezolanos van a la sede consular y ahí hay una pequeña laguna en la legislación. La ley, el Robinson, 2 minutos para ir cerrando. Ah, caramba, me falta muchísimo, pero entonces voy a cerrar esto rápidamente. Y disculpa, Tomás. No, tranquilo. El registro electoral es permanente. Sabemos que hay aproximadamente unos 2 millones de venezolanos que no se han inscrito dentro de Venezuela en el registro electoral, pero el problema es que no se han habilitado suficientes puntos para el registro electoral. Ahora, el número en el exterior es impreciso. Es impreciso. ¿Por qué? Porque no tenemos un registro, a diferencia de otros países donde solo estar en el exterior ya te habilita para votar en el exterior. En Venezuela no es así, te tienes que registrar. Y mientras tengamos el problema de las sedes consulares, no lo podemos hacer. Un problema grave que tenemos es que la norma del registro es hasta 30 días después de que se hace el anuncio de las elecciones. O sea, no es verdad que una vez que se dice que la elección está al día, el registro se corta unos meses antes. Es al revés. Una vez que se anuncia la fecha, a los 30 días se corta el registro. Entonces, eso es un problema que nosotros tenemos que atacar rápidamente. Fíjate que, aunque decimos que hay millones de venezolanos en el exterior, la misma oposición no logró sacar más de 200.000 registros.
nosotros hicimos un corte, lo hicimos hace poco y tenemos 21.027.120 votantes registrados. Aquí invitamos nosotros a hacer presión en el exterior. Donde no haya sedes consulares, eso va a ser un problema muy difícil de resolver. Y donde sí las hay, tenemos que hacer presión para que los venezolanos se puedan registrar. Bueno, eso lo dije, que se cierra los 30 días. No tenemos evidencia estadística de que haya movimientos masivos, cedulaciones fantasmas, otras motivaciones. No tenemos ninguna. Nosotros hacemos el corte cada mes y medio, cada 2 meses, y estudiamos el corte, y no es verdad que cedularon por fuera 1 millón de chinos y van a votar. Eso no existe. Eso es incorrecto. Lo puedo decir de manera muy seria, muy responsable. Voy a saltarme la forma de la campaña electoral. Voy a ir solamente para terminar en la forma de ley. Hemos auditado el sistema automatizado de manera muy exhaustiva, y el sistema automatizado, lo puedo decir con seriedad y con responsabilidad, es confiable en la parte de la votación. ¿Qué garantiza el sistema automatizado actual? Que cada persona vota y puede votar una sola vez, que el voto es seguro, que el voto es secreto, que el conteo se hace de manera correcta y que todas las etapas son auditables. Eso lo puedo decir de manera muy, muy responsable. Es decir, ese viejo fantasma de que hay manipulaciones en el sistema electoral para que gane una tendencia es incorrecto. Y más, lo digo también de manera responsable, volver a un sistema manual puede ser muy contraproducente. Fíjense que en las primarias el volumen fue tan alto y la ventaja para la candidata ganadora fue tan alto que pasó un poco por debajo de la mesa, que hubo muchas actas que no se pudieron contar, hubo muchos problemas de conteo. Y eso es un problema grave cuando nos enfrentamos a una parte que es hostil. Otros sistemas de votación, como la votación en línea, han sido exitosos en otros contextos, pero requiere un nuevo registro electoral que no lo tenemos. Con lo cual, de plano, no sería viable para las elecciones del 2024. Hay espacio en todo el cronograma electoral para las auditorías. No tenemos constancia ninguna de fraude electrónico en ninguna de las elecciones últimas realizadas. El votante es parte de las auditorías, pero lo que no saben muchos votantes es que aparte del 52% de las mesas que se auditan ese día, el 100% se termina auditando a los días siguientes del evento. Y la evidencia estadística que tenemos es que todo funciona. ¿Okay? Rápido, Tomás, antes de cerrar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si todo funciona? ¿Qué pasa cuando hemos dicho que hay fraude? La red de observación electoral jamás ha dicho que hay fraude. Sin embargo, voy a mostrarles. Eso es en El Salvador. En El Salvador se hizo una votación electrónica. Yo fui parte de esa auditoría. Ese día que hice ahí, el 15 de diciembre del año pasado, yo estaba en ese simulacro. Y el voto electrónico de los votantes fuera de El Salvador se hizo a través de Internet. Pero requirió más de un mes, casi 2 meses de registro de las personas. Entonces, eso hay que verlo con mucho detalle. ¿Okay? El problema que tenemos son los resultados. Los resultados que genera el sistema automatizado son correctos y son confiables hasta donde está el sistema. Pero la publicación de los resultados es una decisión de la directiva del CNE. Y ahí es donde tenemos el detalle. Y con eso lo cierro. Las ocasiones en que el CNE ha generado polémica y dudas es porque no se han publicado de forma completa los resultados. Ustedes pueden ver en la página del CNE los resultados acta por acta, mesa por mesa, en todo el país, y coinciden con las actas que se le imprimen a los testigos de todas las elecciones, excepto de la Asamblea Nacional Constituyente y el referéndum consultivo. Lo único que dice los resultados del CNE, del referéndum consultivo, son los números finales. Hubo tantos votos, pero no puedes ver mesa por mesa cómo fueron las actas. ¿Qué significa eso? Que hay serias dudas sobre cuál fue la votación real. Porque cuando se hace acta por acta, los testigos también tienen las actas. Y hemos hecho un esfuerzo enorme para que el sistema automatizado incluya el código QR que da garantía de que lo que dice el acta es lo que está luego publicado en el CNE. En conclusión, el sistema en general es auditable, ha sido auditado. En cada problema detectado se ha logrado hacer una solución que mitiga las posibles irregularidades, pero el ventajismo oficial es clave a la hora de evaluar el sistema como un todo, porque el no dejar inscribir candidatos, el no dejar inscribir partidos, el hacer campaña electoral con los recursos del Estado es ventajismo. El registro electoral está desactualizado y hay que seguir presionando para su apertura correcta, que no sea una sola mesa en la capital del Estado, sino que haya mesas por lo menos en las parroquias para que la gente se pueda inscribir. El voto en el exterior para la diáspora está seriamente amenazado por la situación consular y por la negativa del CNE a facilitar los procesos.
en general, nuestra consigna siempre para el cambio político sigue siendo estimular la participación, no creer en los fantasmas del fraude, no creer que con la abstención vamos a lograr ganar y enfrentar las irregularidades por las vías políticas y de la participación. Y eso es lo mejor que pude tomar. Gracias, Robinson. Estoy a la orden para sus preguntas, Ahora cuando quieran. hacemos la ponencia de Pedro y luego abrimos para las preguntas. Ok. ¿Me oyen? Sí, Perfecto. te voy a Perfecto. presentar a Pedro. Igual paso yo así que me va avisando cuando voy cambiando la lámina. Pedro Seguro. González Marín es sociólogo también de la UDO, tiene estudios en planificación del desarrollo, mención en desarrollo regional y en políticas sociales del CENDES. Es coordinador electoral del Observatorio Hannah Arendt y el tema que nos va a presentar son los centros de votación y la construcción de acuerdos. Ya voy a poner a presentar. No. Acá. Ok. Ahí voy. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias a los amigos Tomás, Alejandro y Julieta por la oportunidad. Por supuesto, a los dos compañeros que me acompañan en el panel virtual y un par que está conectado antes de que se complicara el asunto con YouTube. Tal como se ha dicho, pues voy a tratar del tema de los centros de votación y la construcción de acuerdos. Y en un primer momento, Alejandro ya lo adelantó, este es un esfuerzo colectivo que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años, del 2010 en adelante, desde el Observatorio Hannah Arendt, y en la cual desde Heinz Sontag, cuando estaba con nosotros, en vida, quiero decir, hasta muchísimos otros compañeros. Juan Bautista González ha sido también un artífice, de manera que yo soy vocero de esta propuesta. Espero recoja el espíritu que todos puedan compartir al respecto. Bien, por favor, la próxima. Veamos rápidamente las bases jurídicas que regulan los procesos electorales en los cuales está inserto el centro de votación. Son tres leyes y dos reglamentos. La Constitución, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y los reglamentos que para cada evento emite el CNE. De todo ese asunto nos interesa recuperar porque ayer tanto Castellanos como Martínez se pasearon por varios de estos aspectos y no viene al caso reiterarlos. Recupero el artículo 5 de la soberanía popular como elemento fundamental. La próxima, por favor. Ok. En los manuales de funcionamiento de los centros de votación que emite el CNE ante cada elección, aparece el manual descriptivo, bastante completo, bastante detallado. Antes lo regalaban físicamente, en las últimas elecciones, por razones presupuestarias, supongo, circula solamente de forma virtual. Y allí se define lo que es el centro de votación y la mesa electoral. Es decir, eso que presenciamos cuando acudimos a ejercer el derecho al voto. Y lo define como la unidad organizativa conformada por una o más mesas electorales en la cual el ciudadano ejerce el derecho al voto. Básicamente es eso. Y luego describe cómo es la composición de la mesa, los distintos actores, etc. Entonces, desde ese punto de vista, este es un enfoque, por eso lo titulamos, desde la perspectiva institucional y legal. Y no es esa la que nos interesa abordar. Nosotros desde el observatorio no trabajamos como
se da la lógica la lógica de los procesos en los periodos electorales en las mesas. No trabajamos la formación de testigos de mesa, nada de eso. Y ya veremos entonces el enfoque que hemos desarrollado. La siguiente, por favor. Ok, eso es importantísimo, insisto, lo que importa, pero a falta de un mejor nombre, hemos usado la figura del centro de votación no desde la perspectiva del CNE, sino de los electores y electoras. Es decir, ese conglomerado, ese listado electoral distribuidos en mesas según los terminales de las cédulas que cohabitan en un determinado territorio. Y el centro de votación del CNE dura 3 días. Instalación del centro, acto de votación y recolección al día siguiente. Y luego entra en periodo invernadero hasta el próximo evento electoral. Pero ¿qué pasa con los electores? Los electores, como en la canción de Joan Manuel Serrat, vuelve cada uno a su lugar de cotidianidad en ese entorno microsocial donde cohabitan. Y por regla general, no hay una estadística confiable, pero a pepa de ojo podríamos decir, más del 90% de los electores de un centro cohabitan en los alrededores de dicho centro. Entonces, es ese conglomerado de personas el que nos interesa como tal. La siguiente, por favor. Ok, la que sigue para que abra completo. Ok, y la otra, perfecto. Para aproximarnos a ese universo de electores, el centro de votación en particular, hemos desarrollado una metodología que la llamamos inteligencia electoral, que se compone de 3 elementos. La dimensión demográfica de los electores que hacen vida a ese centro, eso nos lo da el registro electoral de entrada. La dimensión sociopolítica que corresponde a evaluar qué ha pasado en el corte histórico a partir del 2004 en adelante en términos de resultado electoral en ese centro. Es decir, cuál es la estadística de ese centro en particular, cuántos electores estuvieron inscritos, cómo fue creciendo, cuál fue la participación, la abstención, cómo ganó, quién ganó y cómo ganó. Y nos interesa medir sobremanera la diferencia electoral. ¿Por qué? Porque asumimos la propuesta, como en el fútbol o en el béisbol, dependiendo de cómo está el partido, en la próxima sesión electoral, yo podría ganar o podría avanzar o podría mantener mi cuota. En fin, hay toda una dinámica que ya veremos un poquito más adelante que es necesario tener en cuenta. La próxima, por favor. Ok, ¿y qué es lo que buscamos entonces? Ábrela toda, por favor. Lo que intentamos no, se nos fue. Ok, con la inteligencia electoral es, en lugar de poner la atención en la propaganda, en el candidato, no, nuestro interés fundamental es el elector, porque es el elector el que emite el voto. Y ese elector tiene unas dimensiones sociodemográficas. Por lo menos sabemos de entrada 2. Sabemos el sexo y la edad. Y puede tener sus expectativas y motivaciones, y las de un elector en un sector determinado no necesariamente son coincidentes con la de otro sector. O sea, no todos tienen las mismas expectativas. Entonces, el centro de votación, desde esa perspectiva, pasa a ser el espacio concreto del elector. Lo primero que me interesa a mí es cómo terminamos en mi centro de votación. Después me preocupo en el del otro, el otro y el otro, y por supuesto, si es una elección presidencial me va a interesar quién ganó. Pero mi grado de intervención, en términos de ganador o de perdedor, depende de lo que yo hice en mi centro en particular. Y un tercer elemento que buscamos con esto de la inteligencia electoral es reconvertir
a los activistas, los militantes, de simples repartidores de papeles, de simples hacedores de puerta por puerta, en coestrategas electorales. ¿De qué dimensión? La que corresponde a su centro de votación. La próxima, por favor. Entonces, en todo proceso electoral hay un conglomerado que, teniendo el derecho, no lo ejercen, los abstencionistas. Luego, hay muchas razones. Esos abstencionistas también tienen nombre y apellido, rostro, sexo, motivaciones y expectativas. ¿Por qué no votan? Como decíamos antes, ¿por qué ni el socialismo del siglo XXI ni el autobús del progreso son capaces de atraer a ese elector? Una tendencia tradicional en Venezuela fue dejarlos a un lado. El que no vota es por su real gana. Trabajamos con los que votan. Pues lo que pasa es que así se fue vaciando el sistema electoral venezolano y la abstención fue menor, a tal punto que en el 98 el total de abstención fue mayor de los votos válidos del ganador. Entonces hay un problema sociopolítico allí complejo que no se puede despachar. Y complementario a ello, señalamos la necesidad de diseñar estrategias de comunicación persuasiva. ¿Para qué? Para convertir cuotas de abstencionistas en electores democráticos. ¿Por qué? Porque este estratega electoral sabe oírlos, entender cuáles son sus expectativas y acordar algunos elementos que motiven a ese abstencionista a volverse elector. Conservar la lealtad de los votantes habituales, por supuesto, y neutralizar en lo posible la estrategia de los oponentes. Allí eso tiene dos dimensiones. O que se venga de mi lado o que se abstenga. Si se abstiene, gano 1. Si se viene a mi lado, gano 2. La que sigue. Ok, aquí son 10 tickets. No me va a dar tiempo de desarrollarlo, pero que tiene que ver básicamente que es necesario pensar el centro en esta perspectiva en términos permanentes de la política y no solamente en la coyuntura electoral, porque en la coyuntura electoral yo voy a cosechar lo que he sembrado a lo largo de todo el tiempo político. Por supuesto, el tiempo político incluye el tiempo electoral y el tiempo electoral se solapa con el tiempo político, sin duda. Por favor, podemos pasarla rápido. Esos números no son números abstractos, son personas de carne y hueso, entonces hay que evaluar el resultado en términos cualitativos. Lamentablemente, el CNE no aporta la data de la abstención en términos desagregados, pero eso está en los cuadernos. Si tuviéramos acceso a los cuadernos, podríamos entonces ver el perfil del abstencionista. La que sigue, el centro como unidad primaria del proceso, ya lo hemos dicho. La próxima. ¿A quién le importa el centro? A los partidos no les importa mucho, entre comillas. ¿Por qué? Porque en un centro no se elige a nadie. No hay ningún cargo que salga electo por un centro. Pero resulta que la sumatoria de centros es lo que da el resultado, suma algebraica de sumas y restas de ganadores y perdedores. Entonces, el centro debería ser la primera prioridad. La otra, por favor. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que cada centro tiene resultados y dinámicas propias, elección a elección. Por lo tanto, requiere de un análisis diacrónico y es desde allí, desde la diacronía, de la historia de ese centro, que el analista puede decir, mira, nosotros podemos crecer acá en tanto por ciento el resultado de la última elección. Y no que desde Caracas le digan, tu meta de crecimiento va a ser esta. Eso no tiene ningún valor, eso es pura superficialidad. Entonces, ya lo dijimos, el dirigente debería pasar
de ejecutor de líneas ordenadas desde arriba a diseñador de estrategia a su escala de dominio político. El próximo. Ok, entonces la inteligencia electoral no afecta la unidad del partido, no se crean archipiélagos. Hay maneras después de rearticular los centros y si no piensen cómo es que a los distintos pueblitos del país más apartados llega una famosa cerveza. Entonces, ¿cómo es ese milagro de coordinación? El de la bodega A no está en contacto con el de la bodega Z, pero a todos les llega el camión. En sentido inverso, esa reingeniería ayudaría a articular a la diversidad de centros de votación. Bueno, ya dijimos la de la abstención, la próxima, por favor. Entonces, lo que estamos ahí planteando es que en lugar de las relaciones verticales tradicionales de los jefes pensantes a los actores ejecutantes, invertimos la línea y la horizontalizamos. Entonces vamos a poner en contacto a ciudadanos con electores, un ciudadano elector, perdón, con este estratega dirigente que tiene, por supuesto, el lineamiento del partido, pero que se atiene a la realidad específica del ámbito de su gobernabilidad. Y la última, la comunicación persuasiva, que ya la hemos comentado ligeramente. La próxima, por favor. Entonces, ¿de qué nos podemos valer entonces para profundizar esa relación? Con una herramienta informática que no es otra cosa, sino el fundamento nació con la famosa lista Maizanta. La lista Maizanta permitía para 12.300.000 electores, no, la anterior, por favor, categorizar a 3 tipos de electores. Los que firmamos, que para nosotros somos demócratas, para ellos eran escuálidos, algo así era la denominación, los independientes y los que firmaron a favor de Chávez. Sí, acuérdense que Chávez solicitó referendo contra varios diputados, pero la recolección de firmas fue en todo el territorio. Y eso lo hizo porque ellos no sabían con nombre y apellido cuántos ni quiénes eran sus electores. Y no lo podían determinar para las misiones existentes en ese momento porque hasta esa fecha las misiones eran universales. No estaban segmentadas por preferencia política. Entonces ellos se buscaron ese elemento, además de que les dio chance de montar los barrios adentro como estrategia fundamental. Con esta lista, centro a centro de votación, nosotros teníamos el insumo de quién es el demócrata. Por lo tanto, la tarea que le decíamos a los activistas, el primero que tú tienes que buscar es a los tuyos y que ese tuyo te lleve a conectar con los demás y por allí se va armando la red de relaciones. La próxima. Ok, y no lo veo acá en la pantalla, pero arriba dice algo así como cartografía social. Es decir, yo como estratega de mi centro de votación tengo que saber qué hay en mi territorio en términos de organizaciones políticas, organizaciones sociales, deportivas, etcétera. Y allí tenemos un listado de hasta 31 tipos de organizaciones con unos datos básicos que correspondería al activista llenar para saber con qué cuenta en su microespacio social y no hacerlo por mera intuición. La que viene. Entonces, otro elemento de complemento de la cartografía social local tendría que ver con la identificación, grosso modo, de los intereses de los actores sociales que concurren a ese local. Y tipificamos 3 categorías. La visión desde los ciudadanos de la localidad, el sector empresarial local, y que ese sector empresarial en algún lugar será el bodeguero, el señor que vende en el mercado, etcétera. En otro lugar será la empresa, en fin. Eso va a variar dependiendo de la complejidad de cada zona en particular. Y la visión desde 2 minutos.
Ok, 2 minutos, Pedro. seguro. Si no tengo eso, no puedo avanzar en la posibilidad de articular intereses. La que viene, por favor. Aquí esa información se traslada a los centros, diversos centros de la localidad para conformar la poligonal, que es un número determinado de centros de votación. La próxima. Ok. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, que la corresponsabilidad entre estos actores, ábrela todo, por favor, lleva al encuentro de los partidos políticos con la sociedad civil. En términos a qué aspectos, bueno, a unas agendas compartidas que ellos las han ido armando en base a esos encuentros y a esos consensos que van construyendo de un intercambio permanente. La que sigue. Ok, los partidos dan unas orientaciones y los ciudadanos aportan otros elementos. Y todo eso se recoge en un tipo de organización que llamamos Centro de Ejercicio de la Democracia. Piensen en términos de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy y pónganle a esto por solamente sustitución comandito. ¿Qué decimos que puede hacer un centro de votación? 4 actividades básicas: cooperación y solidaridad, formación, organización y aspecto reivindicativo. Siguiente. Y para cada una de esas categorías hay acciones específicas que se puede hacer en solidaridad, etcétera, etcétera. La familia, los intereses de la familia, los problemas de cooperación entre una asociación de vecinos, en fin. Acciones formativas, bueno, la gente todavía no domina sus derechos constitucionales. Todo eso puede hacerse. La que sigue, por favor, que es el poder público. ¿Cuándo toca ir a la alcaldía y cuándo toca ir a la gobernación? ¿Cuándo a la oficina del ministerio? ¿Cuándo el poder público? Eso, al margen de la respuesta que creamos, nos pueden dar. La que sigue. Bueno, acciones organizativas. Esto está como lo más claro porque esto es lo que más se intenta. La que sigue. Y acciones reivindicativas donde los servicios públicos puede ser el elemento puntual, pero que no solamente es la protesta en la calle, es también presionar sobre los organismos competentes y los órganos de supervisión. La que sigue. Ok, ¿hacia dónde apunta todo esto? Hacia intentar recuperar la confianza política como fundamento de la democracia. Y sin esas posibilidades, repitiendo los viejos esquemas, vamos a seguir fracasando. Entonces, por eso decimos que la posibilidad de esa confianza, en beneficio no solamente de los partidos, sino de una democracia más sana, tiene que estar apoyada en la concertación. La siguiente. Y tiene que estar volcada sobre temas sustantivos del desarrollo local, es decir, los problemas de la gente. Y en lugar de promesas, el acuerdo. Y el norte estratégico, por supuesto, tiene que ser la mejora de la calidad de vida de la sociedad. La próxima. Termino. No, faltaba una última. Esa era la última. Ah, no, entonces no salió. Bueno, la última es que todo esto hay que pensarlo no exclusivamente en términos del año 24, porque el año 25 que sigue al 24, No se escucha. Ay, justo se le cayó la conexión. Se perdió la conexión. A mí después de escuchar las 3 intervenciones, me parece que hay como unos hilos conductores. Yo me preguntaba después de escuchar la presentación de Yorelis, ¿cómo hacer para participar un grupo de gente que está transitando por donde está transitando, en las condiciones en las que está transitando? ¿Qué significa participar?
Luego lo mezclaba con la intervención de Robinson, del profesor Robinson, con el tema del registro, ¿no? Que ya fue abordado por Humberto y señalado también por eh, eh, Eugenio y Jesús, los esfuerzos que se han hecho y las normativas que además son unas exigencias que afectan la posibilidad para los migrantes, ¿no? Es decir, esa, por ejemplo, la exigencia de la regularidad, mientras los países intentan regularizar a la gente, el gobierno de Venezuela no exige estar regularizado y legalizado, pues, ¿no? Y después mezclado con lo que acaba de decir Pedro, yo decía, pero entonces en Venezuela tenemos 2 millones de personas que todavía no se han registrado, estamos en el plano local, estamos diseñando. ¿Y cómo hacemos para resolver esto? Porque estamos hablando de recuperar la democracia y reconstruir el país. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me queda, no tengo preguntas para nadie, sino es como hilvanando eh, las dificultades. No sé si ustedes quieren cada uno como ir cerrando con una intervención, eso, de cierre, por favor, pero me parece que este es el hilo. Lástima que no nos pudimos conectar porque hubiésemos tenido preguntas, pero las vamos a tener y vamos a tener la oportunidad de darle continuidad a esto porque este es un tema que está presente. Aureli. Sí, bueno, fíjate, una de las cosas en ese perfil del migrante caminante, del que se va el más vulnerable, que desconoce la geografía, las dificultades que va a encontrar en ese camino, le preguntábamos a las personas a dónde va y entre ellos se miraban y decían, bueno, a Bogotá, a Perú, y conoce la ruta, sabe cuántos días va a caminar, lo que sea necesario, decían, ¿no? Entonces, de Caracas o de frontera a Perú eran 3.500 kilómetros. Eso no es posible que tú lo hagas. Preguntábamos también, ¿llevan teléfono? Muchos no llevan teléfono. No, el teléfono lo vendí para poder viajar. ¿Cómo te vas informando? Como me van diciendo. Y nos encontramos a una pareja que decía que tenía 4 años que no veían televisión, ¿ok? Y que además esta generación nueva para los sociólogos que están aquí varios, no lee, no escucha radio, aquí no existe prensa escrita, no ve televisión, ellos se informan de otra manera, pero imagínate tú estos más vulnerables que van sin teléfono y que hacen 5 años que no saben, que no ven televisión. Entonces, ellos viven en otra realidad. Imaginemos, explíquenme ustedes los sociólogos cuál es la representación que tienen de la democracia y la participación. Para ellos es huir. ¿Para dónde? Para allá, para adelante, para donde sea. O sea, cuando se está en el nivel básico de la supervivencia, no es posible pensar en conceptos tal vez para ellos abstractos como es democracia, ¿no? Y le pregunté, ¿ustedes cómo se informan? Bueno, por una vecina, mi vecina me cuenta. Entonces esa vecina le dirá, bueno, mi hijo se fue, él está en Perú, él gana $1.000 para un venezolano aquí que llegamos a ganar $3 en un salario mínimo, dirán, no, yo me voy para allá, yo me voy para Perú. Así que ahí les dejo ese panorama. Ahora, como investigadora, son insumos para repensar esta nueva realidad y cómo acercarnos, cómo reconstruir país. Gracias, Yorele. Robinson, te iba a decir algo, Bueno, Robinson. Ay, sí, que ya se conectó Pedro, pero bueno, ya ahorita le damos la palabra a Robinson y después a Pedro. bueno, como me comentaste unas palabras de cierre y hay un enfoque interesante sobre el tema del registro. Quiero decirte que ese número de 2 millones es aproximado y viene del corte entre el Registro Nacional de Venezolanos Cedulados del último corte y los venezolanos mayores de 18 años que no están en el CNE. O sea, cuando tú haces esa diferencia, es aproximadamente 2 millones, pero no es tan alta tampoco. Es decir, es altísima, pero no todos los 2 millones son jóvenes que no se inscriben. En esos 2 millones hay una rémora de unos 400.000 venezolanos, 400 y 450.000 venezolanos que nunca se registraron. Aparecen en los cedulados, pero no están registrados. O sea, sumamente, sería muy raro lograr que esa gente se registrara. O sea, hay gente que nunca se registró, pero está cedulada. Y eso corresponde a muchísimas variables. Tenemos un rezago en los fallecidos, con lo cual tenemos una cantidad de gente que todavía está en el registro electoral, pero falleció. Y de eso tenemos un subregistro, porque muchos de esos pueden haber fallecido en el exterior. Es decir, la diferencia con el registro electoral actual, hay que hacer un trabajo mayor para adecuarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que
que nosotros tengamos que salir a decir que ese registro electoral es inválido, está chucuto, es fraudulento. No. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que el registro electoral no se ha movido de manera dramática, no ha habido unos grandes cambios de centros de votación, no ha habido unos grandes cambios de cedulaciones. En lo que ha habido es falta de interés del electorado y dificultades por parte del CNE. Porque un muchacho de 18 años que tenga interés en registrarse, pero es de Barlovento, no va a venir a Los Teques a registrarse, no va a venir a Plaza Venezuela solo a registrarse y arriesgarse a venir un día y que ese día en el CNE no lo atiendan. Eso no va a ocurrir, y mucho menos en Bolívar o en el Zulia, donde puedes pasar 14 horas para llegar a la capital del estado. Entonces, mientras más dificultades pongas, obviamente esa brecha va a seguir creciendo. Ahora, la invitación es a que los venezolanos que puedan registrarse ese registro y los que están registrados y estén en el país, participen. Es decir, no podemos seguir sembrando de variables negativas el camino de la votación, diciendo que el registro electoral es erróneo, diciendo que el registro electoral es incompleto, diciendo que ahí hay 1 millón de chinos, diciendo que ahí hay no sé cuántos extranjeros que van a votar. Eso no es correcto, eso lo podemos demostrar estadísticamente que no es estadísticamente importante. La diferencia de más de 1 millón de venezolanos es muy importante, sí, pero confiamos que si los venezolanos que estamos en el país vamos a votar y verificamos que estamos registrados, podemos generar un cambio político en el país, de cualquier tipo. ¿Okay? No estoy diciendo qué tipo de cambio político, estoy diciendo que no nos enfoquemos en ver que el registro está desactualizado. Presionemos para su actualización, para que sea más fácil para todos hacerlo. Promovamos campañas. ¿Cuáles son esas campañas? La vi una hace muy poco en el Zulia. Los jóvenes de la Universidad del Zulia fueron con un bus, llevaron un poco de muchachos y se aparecieron en la sede, pero eso lo pudieron hacer con algunos recursos en el municipio de Maracaibo. ¿Okay? Luego otros lo hicieron desde cabina, pero pudieron registrar a 15 muchachos. O sea, esas son iniciativas muy loables, pero que no son suficientes. Hay que presionar para que eso sea más masivo y tratar de traer más gente a la votación y despejar los mitos de las elecciones. No hay fraude masivo, hay ventajismo, sí, pero se combate con la participación. Gracias, Robinson. Ha pedido la palabra Alejandro, pero como Pedro se cortó y ya ahora está conectado, para que termine de cerrar en doble sentido, cerrar él y cerrar su presentación y cerrar con su intervención, y después le cedemos la palabra a Alejandro. ¿Me Pedro. oyen por esta vía? Perfectamente. Ok, hubo un bajón eléctrico. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso. y me bloqueó la PC. Bueno, básicamente lo que trataba de decir al cierre es que el año 24 debe servir como fundamento para articular muchas acciones del año 25 y fundamentalmente porque es un año electoral, legislativo, gobernaciones, alcaldías, etcétera. Y allí conecto un poco con el punto de la diáspora. Lo que no se pudiese lograr en el 24, su derecho legítimo a la votación, quizás el 25 pueda ser un tema de la campaña, de comprometer a algunos parlamentarios a tomar eso como un punto fundamental de la promoción, porque con todo y que se den los resultados que esperamos en el 24, el retorno no va a ser de inmediato y no van a ser masivos. Quedaría todavía un residual de venezolanos en el exterior que deberían tener el derecho correspondiente, y eso pasa por modificar la legislación electoral. Y colateral con eso, hay una acción preventiva de este año. Es ver, de acuerdo a las limitaciones del registro que Robinson está señalando y la que también ayer se marcó el día 27, perdón, no hay población electoral adecuada para el crecimiento que estaría experimentando el número de centros y de mesas de votación. Por lo tanto, salvo que sea un estratagema para obligar a la oposición a un trabajo mayor en términos de los testigos, pudiese haber también una estratagema que, conociendo a los personajes, no podríamos descartar.
es que se ponga por alguna manera a votar a alguna cuota de estos venezolanos que estando en el registro no van a poder venir, pero que terminan votando por Birlibirloque. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Con una vigilancia permanente. Pedro, el No, sistema. espera, La huella no lo deja permite. terminar. Robinson, déjalo terminar y después cualquier cosa. Algún venezolano de aquí lo pueden poner a votar en Altagracia de Orituco, de Caracas en Altagracia de Orituco. ¿Y cómo te enteras si no hay un control? Entonces tiene que ser el propio actor allá interesado quien esté permanentemente vigilando que su registro en el centro de votación, ahorita en el mes de febrero, es donde efectivamente me corresponde, pero que en el mes de mayo también sea en el mismo lugar. En consecuencia, la variable abstención debería estar cercana al 30% en la próxima elección presidencial, porque al 20% estructural se le agregarían todos los que no van a poder votar por estar fuera. Ok, para ir, digamos, cuando Robinson hizo la presentación es fecha y luego los procesos previos, pues digamos, eso hay que controlarlo, quién tiene que, el listado tiene que estar un tiempo antes y cada quien va viendo el listado, quiénes están votando y quiénes no están votando. Entonces, pero en todo caso, digo, para no caer en diatribas, son puntos de vista y hay informaciones y enfoques. Alejandro, yo no sé si tú querías decir algo y Robinson, decir alguna cosa, Robinson. Sí, Robinson, que intervenga Robinson. Disculpen por haber interrumpido ahorita. Es que hay una matriz de opinión en la cual, si usted no tiene testigos, ellos van a llenar las votaciones con cualquiera, con la gente que está afuera. Y no es correcto. Eso no ha ocurrido casi de ninguna forma en el pasado. Es decir, que voten los muertos, que no sé qué, porque recuerden que nuestro sistema, y sobre todo el actual, está asociado a la huella dactilar. Y si bien hay formas de permitir que una persona que no tenga huella, porque se quemó, porque le faltan los miembros superiores por alguna razón, pueda votar, esto es factible. No es estadísticamente posible que usted lo haga de manera masiva, porque lo puede hacer solo una vez en cada mesa y para pasar de eso tiene que dejar un montón de registros y eso tiene que llegar al CNE a nivel regional. Y en todas las elecciones anteriores que hemos visto, eso no ha ocurrido. Entonces, eso quería dejar claro. O sea, no podemos seguir alimentando una matriz en la cual es fácil o es posible fácilmente que una persona vote por otra o que voten los muertos o que pongan a los venezolanos que están en el exterior a votar y que cualquiera cierre un centro y vote todo el mundo. Y eso realmente ni tenemos experiencia estadística y la auditoría no lo permite hacer. Técnicamente con la cuestión de las huellas no lo permite hacer. Y todo eso se audita de oficios. Lo seguimos auditando, no solamente para las elecciones, sino el registro electoral es la única parte de todo el sistema electoral que se va auditando todo el tiempo, de oficio. Todo el año se van haciendo verificaciones de las huellas y todo eso. Entonces quería dejar eso claro porque hay que insistir en eso. O sea, son otros los problemas. Perfecto. Bueno, ahí tenemos para hacernos una idea y discutir y plantear. Alejandro, ¿te ibas a decir algo? Sí, un poco como yo participé en este programa que se hizo en el Observatorio Hannah Arendt, de Estrategia Política Electoral Integral, EPI, la llamábamos. Y ahora aquí, pues con la experiencia y la realidad de la diáspora, etcétera, etcétera, un poco la evolución de ese esquema es pensar en lo que en alguna exposición ya hemos abordado el tema de que la fuerte diáspora venezolana de casi 9 millones de venezolanos hoy en día conforma un espacio público emergente fuera de Venezuela. Es lo que hemos llamado el metaespacio público, en donde existe un espacio público en Venezuela con sus agendas públicas, con sus procesos de pluralización, de reconocimiento del otro, de emergencia, de líderes de base, etcétera. Toda esa realidad ahora se ve complementada por un espacio público que está en el exterior, ¿verdad? Que está en la ciudad y en las comunidades del exterior donde hace vida la diáspora,
que igualmente genera una agenda de reclamos de ejercicio de derechos, genera una agenda de ejercicio de derechos sociales, políticos y ciudadanos, ¿verdad? Y ese espacio público entonces ahora se complejiza en atención a esas realidades, una de las cuales es precisamente el tema del ejercicio de derechos políticos vía voto, y por otra parte la posibilidad de que se legisle en atención a una representatividad, de existencia de una representatividad del derecho a ser electo de los venezolanos en el exterior y establecer mecanismos de intermediación política en ese espacio público emergente, ¿no? Entonces, ese meta espacio público que está surgiendo ahorita, o que surgió ya, pues es una realidad sobre la cual hay que trabajar, tanto nosotros como interventores, como analistas, etcétera, y recomendar legislaciones en este sentido. Me acuerdo que en una oportunidad en Venezuela nosotros desarrollamos un proyecto que fue el de gobernabilidad parlamentaria, en donde pensábamos acortar la brecha entre representantes y representados a través precisamente de las agendas sociales sucesivas. Y esa realidad necesariamente hay que retomarla y hay que adaptarla a un nuevo entorno venezolano dentro y fuera del país. Cambio. Bueno, ya llegada la hora, en todo el mundo donde nos están escuchando y donde nos van a escuchar cuando lo colguemos. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros ponentes, gracias Yoreli, gracias Robinson, gracias Pedro. De verdad que yo creo que esto abre, bueno, es un llamado a la reflexión, es un llamado es una convocatoria, es un desafío para ver cómo hacemos para recuperar la democracia, para iniciar el proceso de reconstrucción del país. Y bueno, en eso estamos. Y bueno, gracias y seguimos con estos diálogos, buscando espacios de chao. encuentro y encuentro. Abrazo. Gracias. Feliz Saludos. tarde. Chao. Saludos.